Hola, mi nombre es Ana Julia Allen, yo soy estudiante de demografía en el Centro de Planificación Regional en Brasil y ahora que estamos hablando de temas de población vamos a hablar sobre el tema de migración. ¿Qué es la migración? Básicamente la migración se refiere a la movilidad entre un grupo de personas entre dos puntos en el espacio. Tenemos un lugar de origen, tenemos un lugar de destino y estas personas son un grupo de personas que deciden moverse desde un punto en el espacio hacia otro. Pero dependiendo de los límites geográficos que nosotros tenemos, que están constituidos socialmente o geográficamente, la migración puede ser de dos tipos. Puede ser una migración interna o puede ser una migración internacional. Generalmente la migración interna está referida a los espacios, la localización, la división territorial de los países internamente, que puede ser estados, provincias, dependiendo del país. Y la migración internacional es cuando se superan los límites nacionales y pasamos a movilidad entre países. Básicamente eso es lo que estudia la migración. Tenemos que la migración es muy importante porque ella altera la estructura de la población. Sabemos que la fecundidad, sabemos que la mortalidad, que son eventos vitales, tienen un efecto sobre el tamaño de la población, pero la migración, como representa la salida y la entrada de personas, también afecta la estructura poblacional. Por eso es importante estudiar la migración. Generalmente, históricamente, en los países de América Latina, la migración ha sido tradicionalmente rural-urbana. Con el proceso de industrialización, la construcción de ciudades, las personas comenzaron a salir y dejar los espacios en el campo y comenzaron a migrar hacia las ciudades, hacia la composición, digamos, urbana. Fue atrayendo cada vez más personas. Y las personas venían desde el campo, salían del campo, venían a la ciudad y hubo una gran cantidad de personas que por razones, digamos, económicas, sociales, comenzaron a dejar el campo y venir hacia las ciudades. Inicialmente era mayor la migración rural-urbana, pero con el paso de los años, con el aumento de la población urbana, la migración está cambiando y cada vez tenemos más migración entre ciudades y ciudades. En el caso de la migración internacional, vemos que hay ciertos puntos de atracción. En el pasado, los países de América Latina se caracterizaron por recibir una población de otros países de Europa, una gran migración de Europa, y con el transcurso de los años y causas estructurales, sociales, hicieron que este patrón que nosotros conocemos de migración internacional cambiara y ahora los países de América Latina se han transformado básicamente a expulsores de población hacia los países más desarrollados o hacia los países, principalmente Estados Unidos y Europa. La migración es un importante fenómeno demográfico que es necesario estudiar para la implementación de políticas públicas, ¿no? Lo ideal de una política es que la política deba ser planificada. Y cuando tú tienes un conjunto de personas que están entrando que tú no estás considerando en las políticas, eso genera un desequilibrio poblacional. Entonces tú necesitas conocer cuántas son esas personas que están entrando, necesitas saber cuáles son las características de esas personas que están entrando para poder darle el servicio que ellas están requiriendo. Además que también no solamente son migrantes que van voluntariamente, sino también tenemos el caso de las migraciones que son involuntarias, que son personas que viven en estados de guerra o en situación de guerra, en situación de violencia, como por lo menos puede ser el caso de Colombia, donde salen personas que son refugiadas y entonces ellas tienen que ir y entrar a otro país, cambiar todo su mundo, su estilo de vida, ¿no? Y ser atendidos por otro país, y generalmente en situaciones económicas precarias. Entonces, todas esas son cosas que debemos considerar porque el estudio de la migración es sumamente complejo porque está afectado por factores económicos, sociales, individuales. Entonces, los países, tanto los países de origen, tienen que tratar de crear políticas planificadas de tal manera de que evitar estos casos de fuga de cerebro para que aumentar la productividad, porque al final se convierte como un tipo de círculo vicioso, ¿no? Tú educas a las personas
Estas personas tienen toda una capacidad intelectual para resolver ciertos problemas, pero la persona se va y entonces no puedes aumentar la productividad en el país de origen, sino que estas personas, la inversión que tú hiciste en la persona del lugar de origen está siendo utilizada por otro país en el lugar de destino. Y si eres un país receptor y tienes una problemática de mucha migración o tienes muchos refugiados, tú tienes como país el deber humanitario, ¿verdad?, de atender las necesidades de esas personas. La migración es una situación personal, pero que está motivada por un contexto económico, social y político. Eso es lo que hace el fenómeno de la migración sumamente complejo. Entonces, cuando miramos el fenómeno migratorio, no solo lo tenemos que ver desde el número de personas que van, el número de personas que vienen, sino convertir ese número, entender que ese número es la expresión, ¿verdad?, de una situación económica y social.